Hoy vamos a explorar una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué es exactamente la Iglesia Ortodoxa? Es una fe con una presencia que se siente en todo el planeta y con una historia que, bueno, nos lleva hasta los mismísimos orígenes del cristianismo. Esas cúpulas tan características, esas cruces, son parte del paisaje desde Europa del Este hasta aquí, en las Américas. Seguramente más de uno ha visto estas iglesias o al menos ha escuchado el nombre, pero más allá de la pura estética, ¿qué hay en el fondo? ¿Cuáles son sus creencias y su historia? Bueno, pues eso es lo que vamos a desmenuzar hoy. Para poder entenderla, lo primero es viajar a sus orígenes, unos orígenes que, según sus fieles, se han mantenido intactos hasta el día de hoy. La Iglesia Ortodoxa se ve a sí misma no como una rama o una denominación más, sino como la Iglesia original, la única, la que fue fundada por el propio Jesucristo y que es la continuación directa de esa primera comunidad que establecieron los apóstoles. Y ese sentimiento de ser la continuación original está, de hecho, en su propio nombre. No es solo una etiqueta, es toda una declaración de intenciones sobre quiénes son y cuál es su propósito. Aquí está la clave de todo. Ortodoxa viene del griego y significa, literalmente, creencia correcta o adoración correcta. Con este nombre, lo que están diciendo es que han preservado la fe original de los apóstoles sin cambiarle nada. Pero, a ver, si era una sola iglesia, ¿qué fue lo que pasó? La historia nos lleva a un punto de quiebre, a un momento de separación fundamental. Imagínense, durante los primeros 1000 años, la Iglesia cristiana funcionaba como una unidad, bajo el liderazgo de 5 grandes centros: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Pero, para el año 1054, las diferencias teológicas y políticas ya eran demasiado grandes y todo culminó en lo que se conoce como el Gran Cisma, una ruptura formal. Desde el punto de vista ortodoxo, lo que ocurrió fue que las 4 sedes de Oriente siguieron juntas, manteniendo la fe apostólica, mientras que Roma se separó, y con el paso del tiempo, según ellos, empezó a introducir nuevas doctrinas. Ahí nació la división que conocemos hoy entre la Iglesia Ortodoxa en Oriente y la Iglesia Católica Romana en Occidente. Muy bien, ahora pasemos a ver cómo se construye esta fe. ¿En qué se basa exactamente esa creencia correcta? La enseñanza ortodoxa se apoya en 2 pilares que consideran inseparables. Por un lado, las Santas Escrituras, o sea, la Biblia, y por el otro, la Santa Tradición. Para ellos, la tradición es como la vida misma del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, e incluye los credos, los textos de los grandes teólogos antiguos y las decisiones de los concilios. Esta cita del Evangelio de Juan la usan mucho para explicar por qué la tradición es tan necesaria. El argumento es que no todo lo que enseñaron Jesús o los apóstoles quedó por escrito. Mucho se transmitió de forma oral y se ha conservado vivo dentro de la Iglesia. Ok, vamos al corazón de su teología, la Santísima Trinidad. Aquí hay un matiz muy importante en cómo entienden la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, lo que es realmente interesante aquí es la distinción sobre el Espíritu Santo. La teología ortodoxa afirma que el Espíritu procede solo del Padre. Este punto, que parece un detalle teológico muy específico, fue una de las diferencias clave que llevaron al Gran Cisma. Para la visión ortodoxa, esto es fundamental para mantener al Padre como la única fuente de la divinidad, protegiendo así la unidad de Dios. Y además, veneran a María con el título de Deípera, que significa la que dio a luz a Dios, para subrayar que su Hijo Jesús era verdaderamente Dios. Bueno, ya vimos la teología. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se vive y se experimenta esta fe en el día a día? La vida de la Iglesia gira en torno a 7 ritos sagrados, pero ellos prefieren llamarlos misterios, porque creen que en ellos la gracia invisible de Dios actúa de una forma, visible. De estos 7 misterios, hay 3 que son considerados absolutamente esenciales: el bautismo y la crismación, que son la puerta de entrada a la Iglesia; la Eucaristía, que es el centro de todo, una participación real en Cristo; y la confesión, que es la forma de recibir el perdón y reconciliarse. Pero aquí nos encontramos con uno de los conceptos más especiales y profundos de la espiritualidad ortodoxa. La meta final va mucho más allá de lo que normalmente entendemos por salvación. El concepto se llama deificación o theosis. Ojo, no significa que uno se convierte en Dios, sino que se une a Él al participar de sus energías divinas, su gloria, su gracia. La analogía del sol es perfecta para entenderlo. Los rayos no son el sol en sí mismo, pero son inseparables de él y nos traen su luz y calor.
De forma parecida, la idea es que podemos participar en la vida divina de Dios. Ahora veamos cómo todo esto, estas creencias, se traducen en la vida cotidiana y en las prácticas de la Iglesia. Aquí hay dos diferencias muy notables con la práctica en Occidente. Por un lado, los hombres casados pueden ser sacerdotes. O sea, la vocación al sacerdocio y la vocación al celibato se ven como dos cosas distintas. Y por otro, aunque el ideal del matrimonio es para toda la vida, la Iglesia permite el divorcio y un segundo matrimonio en algunas circunstancias, como un acto de compasión. Y esta frase resume perfectamente la filosofía que hay detrás. La idea no es aplicar las reglas con una rigidez total, sino con una comprensión pastoral de la fragilidad humana, actuando más como una madre que como una tirana. Y así es como se definen a sí mismos, como una iglesia fiel a su fundador, que ha transmitido su mensaje durante 20 siglos sin añadirle ni quitarle nada. Esto nos deja con una última reflexión. En un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, ¿qué significa tener una fe que se enorgullece precisamente de no haber cambiado en 2000 años? Es una forma muy distinta de ver la verdad y la tradición, y sin duda algo en lo que vale la pena pensar.